Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es el análisis. Estamos comenzando con mis compañeras y compañeros. Una semana donde había alguna expectativa, a ver si se podía sesionar la semana que viene. Los datos no parecen los más promisorios, pero empezamos enseguida a tratar todo con ellos. Primero, Laura Serra. Hola, Laura, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Pato Méndez? Muy buenas tardes. Bueno. Y él es el señor Marcos. ¿Cómo le va, Marcos? ¿Qué dice? A ambos. Muy bien, bueno. Un gusto estar aquí otra tarde. Marquitos, me dice, estuve hablando con diputados de la oposición, estuve en la sala. ¿Qué te dijeron? Sí, le mandamos un saludo que nos miran siempre. Ah, bueno, perfecto. En la sala, estaba prendida la tele. Sí. Fija en el canal. El tema es si cerramos el año con una sesión Sí. o no. Es básicamente lo que se está hablando en los pasillos de la Cámara de Diputados y todo parece encaminado a que está bastante difícil que se puedan llegar a acercar posiciones, sobre todo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, para una posible sesión. Sí, yo lo que no tenía muy claro, te pregunto a vos y le pregunto a Laura, era quién tenía más necesidades. Parecería ser que el oficialismo, si era cierto que el oficialismo intentaba avanzar con el blanqueo, pero el blanqueo como tal no llegó nunca al Congreso, ¿no? Están temas, sí, como por ejemplo el tema de la creación de las universidades, agro, bio, industria, que viene languideciendo desde las extraordinarias de este año. Pero digo, no sé la verdad, si no está el tema del blanqueo, alcohol cero. Pero digo, urgencias, no sé si hay alguna perentoria para que el oficialismo se tenga que acercar a la oposición y viceversa, no sé. A ver, yo creo que más allá de las urgencias perentorias, que coincido con vos, no veo que haya alguna que le quite el sueño a nadie en el oficialismo. Lo cierto es que exhibir un Congreso prácticamente inactivo sobre el final del año en un contexto de enfrentamiento tan voraz entre los dos principales bloques, y es una mancha complicada, ¿no? Es una imagen que no está bueno exhibir, porque justamente tanto el oficialismo como la oposición, y en esto pongo a todos los bloques, están en el mismo barro, se embarran en el mismo lodo. Entonces da la impresión de que si bien no hay temas urgentísimos, como por ejemplo pudo haber sido en su momento el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y el presupuesto nacional, etcétera, no está bueno que el Congreso cierre sus puertas o termine el año parlamentario con este altísimo nivel de conflicto que hay. Coincidimos. Bueno, a ver, presentación, y estamos con la primera nota de esta tarde. A ver. Ahí estamos, en un momento, ahí está, Piedra Libre, la diputada Laura Rodríguez Machado, diputada por el PRO de Córdoba. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda, ¿qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a tus colegas. Bueno, sí, ahí recién justamente hablaban Marco Giorgetti y Laura Serra. Decía Laura que la verdad que esto de que no sesione el Congreso es un mal dato para todos. Un diputado del interbloque como el Topo Rodríguez dice que las relaciones obviamente están muy mal entre los bloques grandes. Pregunta, en otros ámbitos, en los vínculos interpersonales, hasta en el amor, le diría, a veces el tiempo va curando heridas. Acá todo lo que ha pasado entre los dos bloques que nos lleva a esta situación, ¿cómo se arregla? ¿Se arregla porque van a volver en marzo y van a decir, che, lo pasado pisado? ¿Se arregla cuando intervenga la Corte con el tema del Consejo de la Magistratura? ¿Cuando se olviden de la sanción que piden para Cristian Ritondo? ¿Cómo cree que esto se puede empezar a volver a surcir de vuelta, diputada? Bueno, como ustedes saben, porque son cronistas legislativos, el diálogo es siempre la herramienta, ¿no? El diálogo y el consenso.
Y no creo acá que todos tengamos la misma responsabilidad. Yo creo que el Frente de Todos tiene una mayoría y conduce la Cámara. Sus autoridades son quienes delinean y han estado delineando hasta la fecha las sesiones especiales. Recordemos que no hemos salido de los temarios de sesiones especiales. Por lo tanto, si ellos tuvieran voluntad de sentarse a conversar con la oposición y acordar temarios, nosotros siempre estamos dispuestos a que eso ocurra. Claramente nuestra decisión días atrás, en esa sesión tan complicada, fue defender lo que nosotros consideramos que había que defender. En primer término, que se sesione con quórum, que es una cosa obvia, pero sin embargo no está ocurriendo. Y la segunda cuestión es la decisión que se tomó en su momento de seguir los pasos de Cristina Fernández Kirchner en relación de complicar el avance del Consejo de la Magistratura, entendiendo el lugar que le correspondía a la oposición. Pero zanjado estos temas, y creo que debería hacerse, y somos los primeros en aportar a esto, deberíamos sesionar. ¿Hay algún atisbo de posibilidad de que se sesione la semana que viene? De hecho, en nuestros grupos de WhatsApp estamos a disposición y con pasajes emitidos para poder viajar la semana que viene si hubiera sesión el día miércoles. Estamos, bueno, es un dato, ¿eh? Giorgetti. Sí, no, preguntarle, porque usted está diciendo claramente la última sesión, que fue la que no se pudo llevar adelante por el tema del quórum, tuvo el tema Consejo de la Magistratura como el detonante para que no se consiguiera el quórum y no se pudiera llevar adelante una sesión que no tenía proyectos que generaran un repudio por parte de los bloques de la oposición. ¿Eso ya está corrido de la escena del debate, de sentarse en una mesa? El tema Consejo de la Magistratura, la resolución que echó para atrás la designación en la Cámara de Diputados, ¿está fuera de la mesa de discusión? Claro. Bueno, yo creo que el tema es que no hubo una mesa de discusión ni de acuerdo. Y cuando nuevamente haya una decisión del oficialismo de sentarnos en una mesa de acuerdo, ahí se volverán a tratar todos los temas. Creo que, por ejemplo, el tema de elección de autoridades es un tema pendiente, que debería volver a tratarse, y en este contexto es donde se ocurrió lo que ustedes están comunicando. ¿Qué tal, Laura? Laura Serra la saluda. No, a ver, tengo entendido que si bien no ha habido una reunión formal por parte de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, en su despacho con todos los jefes de bloque, es decir, toda una reunión formal, sí me consta que ha habido contactos tal vez informales entre el jefe de bloque oficialista y algunos líderes de Juntos por el Cambio para tratar de destrabar la situación, y sin embargo, por la información que uno empieza a recoger, digamos, como que no hay ánimo como para encauzar esta situación de conflicto, ¿no? Y por eso vuelvo a lo que decía recién Giorgetti, ¿no? Si esta cuestión tiene que ver básicamente con que ustedes quieren que Cecilia Moró y el oficialismo den marcha atrás con la designación. Levanten la suspensión, ¿no? Levanten la suspensión con el tema del Consejo de la Magistratura. Si eso es una condición sine qua non para Juntos por el Cambio. Bueno, eso seguramente lo va a decidir nuestro jefe de bloque y nuestras autoridades de interbloque cuando se sienten a dialogar, pero efectivamente, tal cual vos lo dices, ese es uno de los ingredientes, entiendo yo, que más complica la decisión de poder sesionar la semana que viene. Diputada, una pregunta más general para conocer su opinión personal. No sé dentro del Frente de Todos, tal vez haya algunos, pero sí dentro de lo que es el espacio de Juntos por el Cambio, hay algunos sectores, si querés los más duros, que dicen, che, para que esto funcione, porque si no hay una paridad exasperante en el Congreso, tenemos que ganar por mucho el año que viene y tener un número de verdad en la Cámara de Diputados. Eso, viendo las últimas elecciones, siempre es complejo. Y hay otros sectores que dicen que hay que, hablando con el actual oficialismo, hay que construir mayorías del 70-80%, porque si no tampoco sirve ganar por un voto. Laura Rodríguez Machado está más cerca de qué modelo. Viendo esto, usted conoce en detalle diputados y conoce el Senado. ¿Qué cree que es lo que viene, diputada?
Bueno, el próximo recambio de Cámara, como ustedes bien lo señalaron en el informe previo al inicio del programa, es ahora el año próximo, ¿no es cierto? En ese sentido, nosotros estimamos que vamos a tener la mayoría necesaria para tener una primera mayoría o por lo pronto tener más legisladores. En ese contexto nosotros decimos, y siempre lo hemos hecho, estamos absolutamente decididos a dialogar y que la mesa de consenso tenga que existir, pero la mesa de consenso es consenso de dos partes. Por ejemplo, nosotros tenemos un despacho ya emitido con firmas mayoritarias de la oposición para modificar la ley de alquileres. Y realmente no hemos podido llegar al recinto con ese tema. Entonces, me parece que el Frente de Todos, cuando habla de consenso, habla de un consenso solamente si estamos de acuerdo con lo que ellos piensan. No veo una decisión recíproca de definir otros temas que no sean los que ellos ponen como prioritarios. De hecho, muestra clara de eso es que las sesiones legislativas siempre fueron sesiones especiales, es decir, con temas decididos por la mayoría. En algunos casos hemos estado de acuerdo, en otros casos hemos intentado agregar otros temas al debate. Ahora, diputada, el tema de alquileres, ya que lo menciona, ¿no pareciera haber una idea en toda la oposición? Porque si no podrían hacer una sesión como hicieron con boleta única, digamos. Ahí debe haber algún espacio de alguno de los otros bloques de la oposición que no está en la misma sintonía que el proyecto que lleva adelante Juntos por el Cambio, o que intentará aprobar Juntos por el Cambio durante todo el año. Claro, pero no, efectivamente la oposición en el Congreso, en la Cámara de Diputados, básicamente no solo la constituye el interbloque de Juntos por el Cambio, sino también otros pequeños bloques que sumados constituyen esa mayoría agravada, por decirte, que compite con la mayoría del Frente de Todos. En ese contexto sí hay algunos bloques, de estos bloques minoritarios que completan este número, que no estarían de acuerdo con el texto. No obstante, a pesar de eso, y como no hay sesión, no podemos definir si ellos votarían o no por nuestro despacho. Diputada, preguntarle lo siguiente, porque bueno, nos estamos acercando ya al fin del año parlamentario, con ello las sesiones ordinarias que fueron prorrogadas. Y bueno, uno que tiene cierta memoria, después de tantos años aquí en la Cámara, uno observa que, a diferencia de otros años parlamentarios, sobre todo los años electorales, este año, pese a que no ha sido electoral, ha sido un año de una muy escasa producción de leyes y de trabajo en las comisiones. Insisto en este punto, es un año no electoral y por lo tanto no le cabe la justificación de que al haber elecciones, habitualmente el Congreso trabaja más a media máquina. Este no es el caso. ¿Cómo analiza usted este año parlamentario? ¿Rescata algo positivo? ¿Ha sido todo negativo? ¿Qué se puede decir sobre el balance final? Bueno, en primer punto, no necesariamente la producción exagerada de leyes significa que el Congreso no esté trabajando, ¿no? Sí. Legislativamente se han aprobado leyes importantes, entre ellas el presupuesto, que este año hemos logrado un consenso para tratar el presupuesto. Se aprobó en general de común acuerdo y en particular hubo diferencias que terminaron con algunos de los artículos no aprobados en su totalidad. Quiere decir que sí ha habido trabajo legislativo. Cuando llega un tema al recinto es porque ha habido muchas sesiones de comisiones previamente y en virtud de ellas, aun cuando no haya acuerdo, como ha pasado con muchos artículos o con muchos despachos, con muchos proyectos que están tratándose en las comisiones pero finalmente no logran ingresar al recinto, pero sí muchos de ellos tienen despacho y sí muchos de ellos tienen un trabajo en las comisiones de varias semanas. Yo a mi criterio, uno de los resultados del trabajo de las comisiones es que entre el tema al recinto. Y otro de los resultados es que no ingrese al recinto porque no hay consenso de hacerlo, a pesar de que se trabajó en las comisiones varias semanas.
como por ejemplo hay en la Comisión de Legislación de Trabajo, de comisiones mixtas, que ese proyecto se trabajó muchísimo, pero no hay consenso para que entre el recinto, por ejemplo. Determinados consensos que tienen que ver... Trabajo, perdón, Laura, no, la Comisión de Trabajo, la verdad, se ha reunido creo que sí 3 veces en el año, ha sido mucho. Sí puedo decir, por supuesto, la Comisión de Presupuesto que ha tenido una labor incesante. La de industria, ¿no? También, pero otras, industria también, pero... menos de 3 justicias. No, sí. Yo porque la verdad me puse a ver un poco el trabajo de las comisiones, que es donde uno efectivamente ve. Yo coincido con usted en que la sanción de leyes muchas veces no es un parámetro para ver si un Congreso es productivo o no, y coincido en esta cuestión de la importancia de la labor de las comisiones, pero yo he visto que de las 40 y pico de comisiones que tiene hoy la Cámara de Diputados, creo que más de la mitad no ha pasado de 1 o 2 o a lo sumo 3 reuniones en el año, ¿no? Que eso habla a las claras de la escasa producción de dictámenes que llegan finalmente, y de esas que pocas llegan al recinto, ¿no? Entonces, me llama la atención porque no se trata, insisto, ¿no?, de un año cualquiera, de un año electoral, mejor dicho, sino que es un año no electoral. Sí, yo la verdad que no tengo el detalle de comisión por comisión, la cantidad de veces que se han reunido. Pero sí decirte, yo integro varias de esas comisiones y prácticamente todas las semanas hemos estado en Buenos Aires, aún que se citasen y después se corriera la fecha de citación o que los temas ingresados no sean todos de común acuerdo. Pero para hacer un análisis, ir al fondo de la cuestión. Sí. El producto de esta escasez de citación de comisiones, ¿de qué viene? Seguramente viene de la falta de acuerdo para los temas a tratar. Claro. Porque, por ejemplo, nuestro interbloque y nuestros diputados tienen cientos de proyectos, muchos de ellos presentados, incluso algunos con la firma de algunos diputados del oficialismo, y sin embargo no llegan a discutirse. Entonces yo percibo que hay una especie de tapón por parte del oficialismo, que solamente se tratan los proyectos que ellos consideran necesarios o fundamentales o ideológicamente correctos de acuerdo a su punto de vista. Y esto no debería ocurrir. Yo creo que si se abre el Congreso o se abren las comisiones a que sean tratados proyectos de todos los legisladores, no solamente los del Ejecutivo y los del oficialismo, probablemente se pueda salir de este encasillamiento de la poca tarea de comisiones. Diputada, ya que estamos en el balance, le pregunto por el año 2023. ¿Usted está teniendo participación en los movimientos de Juntos por el Cambio, el PRO? Si no me equivoco, usted está participando en lo que es la campaña presidencial de Patricia Bullrich, es decir, está programando un año con actividad intensa en ese sentido, siendo un año electoral el 2023. ¿Cómo se imagina que va a ser en el Congreso la actividad, teniendo en cuenta todo este año 2023, que un poco ya lo empezamos a vivir estos meses, pero que va a intensificarse durante el año próximo? Bueno, me ha tocado ser legisladora en épocas de campaña electoral y en épocas no de campaña electoral. Y la verdad que muchas veces me he sorprendido que incluso en épocas de campaña electoral los días de sesión y los días más o menos de trabajo de comisión son sagrados, ¿no es cierto? Porque hay proyectos que la verdad que requieren nuestra presencia física en el Senado o en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, si bien es cierto, puede haber una idea general de que en un año electoral hay una mengua de trabajo legislativo, no nos escapa que muchos legisladores necesitan las aprobaciones de sus proyectos justamente por la mecánica de las propias campañas electorales. Entonces comienzan a presionar a las autoridades de sus bloques para que generen esa discusión. Entonces a veces nos sorprendemos que a pesar de que presumimos que en las épocas de campaña no hay tantas sesiones o tanto trabajo de comisión, muchas veces con algunos temas ocurre exactamente lo contrario. La dinámica de la campaña electoral hace que esos temas lleguen al Congreso y sean tratados. Diputada, y efectivamente el trabajo en la campaña presidencial de Patricia Bullrich. Bueno, consulta, ya que habló de Patricia Bullrich, digo, hasta acá Macri no es candidato, por eso creo que, no sé si es su caso, pero hay mucha gente vinculada a Mauricio Macri que trabaja cerca de Patricia Bullrich, y la vicepresidenta dijo que no va a ser candidata.
Un escenario que ahora parece bastante factible, sin la vicepresidenta y sin el expresidente. ¿Cree que es un escenario distinto en materia de búsqueda de acuerdos o no cambia nada, diputada? Bueno, los acuerdos en realidad son acuerdos dentro de los propios espacios con el ánimo de llegar a las PASO, que ahora... No, hablo de los grandes bloques, hablo de lo que es Juntos por el Cambio y sus vínculos con Macri, de lo que es el Frente de Todos y su relación con Cristina. Si no están, pregunto si eso a lo mejor facilita el diálogo o no. Eso es lo que me gustaría saber qué piensa. Yo lo que creo es que primero que no necesariamente tenemos que decir que no están ninguno de los dos con la posibilidad de ser candidatos en la campaña, ¿no? Todavía falta mucho, seguramente pueden ocurrir cosas, Mauricio Macri ha manifestado, pero también ha dejado una posibilidad. Cristina Fernández de Kirchner ha dicho no ser candidata, pero hay menciones de un operativo clamor y que se lo pedirían desde su espacio. Es decir, primero que eso no está tan claro que sea necesariamente así. Era una hipótesis, y en segundo lugar, exactamente. Sí. Pero en segundo lugar, el diálogo no se da necesariamente porque estas dos personas no estén como candidatos. Creo que el diálogo muchas veces es considerado por el bloque del Frente de Todos como un símbolo de debilidad, de que si ceden a alguna cuestión o alguna presión de la oposición, como que genera una disminución de su potencialidad como autoridades y como los que gobiernan. Entonces yo creo que lo que debería ocurrir para que haya un diálogo que vos mencionas no es que no estén determinados candidatos, sino los que están, interprete que el diálogo, el consenso es una herramienta válida. Por mí, para saber nada más, si Macri es candidato, ¿Laura Rodríguez Machado sigue con Patricia Bullrich? Sí, yo sí, yo sigo con Patricia. Apa. Y una cuestión, porque yo mi principal asesora en Córdoba es como corresponde Laura Serra, ¿no? Pero hay cosas que, por ejemplo, en un momento Macri recibió a Yarlora, que presumiblemente es el heredero de Schiaretti. Y el Chino Navarro dijo que Schiaretti puede ser un buen presidente. Sí, se lo están disputando. ¿Cómo se traduce eso? Porque es complejo, diputada, a ver. Sí, yo creo que es parte de un diálogo, ¿no? El expresidente Macri siempre tuvo un buen diálogo con el gobernador Schiaretti y seguramente esa reunión ha formado parte dentro de ese marco. Ahora, Schiaretti es uno de los gobernadores que mejor imagen tiene en la Argentina. Sí. Y siempre hay un deseo de los partidos de ir atrás, ¿no? De esas buenas imágenes o de algunos candidatos para generar más votos. Pero por ahora no han pasado de ser ese tipo de anuncios o de reuniones que usted menciona. Y ya que estamos, sí, le iba a preguntar si eso genera algún tipo de... En la interna de Córdoba, más que nada, con sus aliados radicales, porque se escuchan algunas críticas de algunos dirigentes, no tanto a nivel nacional, sino más bien en la interna de Córdoba. No, sí, ha generado, sí, claro que ha generado una serie de situaciones, no solamente con la Unión Cívica Radical, sino también con Luis Juez, que es un precandidato a gobernador muy importante y de mucho peso en la provincia de Córdoba, y que hay reuniones pendientes para cuando Mauricio Macri regrese de Qatar. Está bien. La última, diputada, y volviendo a la cuestión legislativa, el ministro de Economía, Sergio Massa, está previendo, porque todavía no sabemos nada del proyecto de ley para un nuevo blanqueo de capitales en el exterior. A priori, ¿qué le genera qué le parece esta iniciativa? Insisto, todavía no fue presentada. Pero bueno, él la inscribe en el marco de este acuerdo firmado con los Estados Unidos para el intercambio de información tributaria. Bueno, primero es, como bien dice, hay que ver el texto, ¿no? Si realmente tiene una relación directa con este acuerdo que se ha firmado para tener información tributaria de determinadas empresas. Y en segundo lugar, me sorprende que aún no haya ingresado, porque seguramente
hay alguna situación, tal vez dentro de del mismo oficialismo, para que esto no ocurra, porque no tenemos conocimiento de los márgenes de ese acuerdo, porque el título por sí mismo no identifica claramente cuál sería su contenido. Perfecto. O sea, claro, lo único que hay son los títulos que hemos leído, efectivamente. Sí. Que sería un blanqueo en 3 partes, marzo, mayo y septiembre, que cuanto más rápido te inscribís, menos alícuota pagás. Sí. Pero sí, hay un delay, porque si a vos te interesa, mientras no llegue acá no se puede avanzar, efectivamente. No, y aparte trascendió hoy, por lo menos lo que leí, es que el acuerdo con los Estados Unidos recién va a ser efectivo en 2024. Sí, que eso puede ser un tema importante, digo, eventualmente, claro, si Juntos por el claro. Cambio se imagina gobernando, bueno, serían 1.000 millones para ese momento, ¿no? Eventualmente, sí. Claro, claro. Habrá que ver. Y le pregunto, Habrá que ver, coincido al mismo calle. Claro. le pregunto por otro tema económico que impulsó en las últimas semanas de este año el oficialismo, que es el de la moratoria, el plan de pago que envió con media sanción del oficialismo del Senado, que en la votación del Senado, Juntos por el Cambio, tuvo muchas abstenciones, algunos votos en contra. ¿Qué opina de ese proyecto? No sé si lo estuvo siguiendo, pero está como uno de los posibles temas que pueden llegar al recinto. Sí, porque estoy en la comisión de presupuesto donde hubo reuniones y participé en las comisiones de previsión social. Primero que no es una moratoria, Claro. ese proyecto. Ese proyecto es una autorización para que cualquier argentino que no tenga una jubilación pueda ingresar al sistema jubilatorio, es decir, a tener una jubilación del ANSES. Una moratoria es cuando a un ciudadano o a una persona que vino generando una serie de aportes o de años de servicio, le faltan algo de aportes o le falta años de servicio para llegar a la cantidad de años de servicio o para llegar a la edad. Entonces, frente a una circunstancia donde no ha podido, porque faltan algunos meses, o algunos años, perdón, o alguna edad, se produce una especie de moratoria donde eso se compensa. En este caso, ese texto no es así. En este caso, cualquier ciudadano argentino que no tenga una jubilación, lo que hace es comprar esa jubilación. ¿Cómo la compra? Pide la jubilación demostrando que no la tiene, se le otorga esa jubilación y se le descuenta de esa propia jubilación el equivalente a años de servicio o a edad que requiere. Quiere decir que es el mismo Estado el que paga que esa persona ingrese al ANSES. No requiere un aporte del particular. Estamos directamente generando un corte o una relación absolutamente inequitativa con lo que es una moratoria. No es una moratoria, es volar por los aires el ANSES definitivamente. Bueno, contundente, volar por el aire el ANSES, título de la diputada Laura Rodríguez Machado. Diputada, muchas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. De nada, chau. Buenas tardes y probablemente hasta la semana que viene. Ojalá, bueno, ojalá. Muy bien, chau. Bueno, ¿Tiene ahí estamos. más entusiasmo que el propio oficialismo? ¿Tiene ganas, tiene entusiasmo o tiene alguna info? Y no sé, Me parece- hasta Nos dejó ahora... un poco Sí. nos dejó Sí. calibrados a nosotros. Me parece que debe haber algo, ¿no? Me parece, ¿no? Que Hasta porque si no anoche te estaba dice- todo roto. te Claro. digo. Y gente que ha participado de las reuniones, que no pertenece a ninguno de los dos bloques grandes, Sí. dijo lo mismo que vos. Sí. Ahora, viste que no estaba particularmente, le preguntamos cuánto peso tenía la suspensión de la nominación de los integrantes de la Cámara para el Consejo de la Magistratura. No estaba particularmente dura con ese tema. Ella a lo mejor No. algo se ha... Siempre ha sido más el radicalismo el que ha estado Claro, enojado con ese También. tema, porque está la designación de Roxana Reyes, que es la que ha generado claro. toda esta discusión casi judicial que terminó con la resolución de la presidencia de la Cámara, dando marcha atrás con la totalidad de los designados. Y hay siempre otro fue el tema radicalismo también, el que sí. estuvo A más ver. enojado, pero el PRO acompañó, digamos, Sí. la posición del radicalismo. No, eso está claro. No, pero también creo que hay un tema que, más allá de lo del Consejo de la Magistratura, es algo que también la diputada Rodríguez Machado señaló, que es la cuestión de las sesiones especiales siempre con agenda Claro. de temas del Condicionada, oficialismo, claro. ¿no? No hay, al parecer, o por lo menos lo que hemos visto en las últimas sesiones, concesiones
de temas que también pudieran ser relevantes para la oposición, ¿no? Entonces, han buscado, por ejemplo, con alguna parte, hablo de Evolución, han buscado, te doy 2 universidades, y eran los primeros que se sentaban, los de Evolución, ¿no? Está bien, pero... pero sí, a nivel de acuerdo, Pero más allá de eso, o sea, uno puede estar de acuerdo en determinados temas, qué sé yo. Temas de salud, temas de educación, etcétera. Pero no se le concedió hasta ahora a la oposición el tratamiento y el debate de proyectos que son de la oposición, digamos, que son impulsados por la oposición. Nunca hubo un debate, un planteo, a ver, che, te doy boleta única, pero vos dame algún avance en la reforma judicial. Uno grueso, así no hubo, claro. No, y estamos hablando de temas que son muy conflictivos, pero por ejemplo, un tema que lo plantea mucho el Interbloque Federal de promoción fiscal para las pymes. ¿Me entendés? O el famoso tema de, cambios en tiene que ver con el biocombustible. Exacto, biocombustibles. Que vos decís, bueno, a ver, por lo menos discutirlo en la comisión. Pero ni siquiera eso. Entonces, cuando vos ves que... No podés tener mentalidad de escribanía con 118 votos. Bueno, a ver, exactamente. La cuestión es esa, ¿no? Entonces es como que genera también cierto enojo, porque la oposición dice, ¿para qué vamos a estar nosotros llevados a la rastra a una sesión? Está bien, son temas que son consensuados, pero nunca hay en la agenda un tema propio de la oposición, ¿no? Que se pueda avanzar y que se pueda discutir. Hasta ahora toda la agenda ronda de alrededor de los proyectos del oficialismo, y eso es lo que también genera malestar. Bueno, pero dio una pista, ¿no? Laura Rodríguez Machado, con el tema alquileres, que es un proyecto que por lo menos el PRO quieren instalarlo. Lo que pasa en es una que posible sesión. Perdóname, durante todo el año lo quisieron instalar y nunca había pudieron. Una posición de máxima en parte del sector del PRO que decía, lo que queremos directamente no es una ley nueva, queremos derogar la que está, y por eso tampoco impulsamos un tratamiento. Recordá que se dieron y dejaron los plazos en 3 meses. Claro. Y esos 3 meses a su vez terminaron alejando algunos votos de los interbloques federales, tanto del Interbloque Federal como de Provincias Unidas, que estaba Agustín Domingo, que era uno de los articuladores del proyecto de acuerdo. Hay que ver si hay alguna posibilidad de que ese acuerdo entre los bloques de la oposición, que sacaron boleta única, puedan tener algún dictamen o algún articulado para votar, juntar la mayoría necesaria. Y capaz el Frente de Todos deja que ingrese al temario ese proyecto, da el quórum y se enfrenta a la posibilidad de perder en el recinto. Es que el oficialismo no quiere dar ese escenario para la discusión. Entonces estamos en un problema. ¿Por qué? Porque las fuerzas que hoy integran el medio, digamos, el medio de las dos grandes coaliciones, tampoco quieren subirse al carro de uno o de Totalmente, otro. no. Es decir, no quieren hacer sesiones en las cuales ellos aparezcan o pegados al oficialismo dándole quórum, o pegados a Juntos por el Cambio dándole el quórum. Lo que pretenden, y creo que es lo lógico, Pato, no me metan en el medio. No, es armar una sesión que sea consensuada, con todos adentro, y una sesión ordinaria. Claro, que es esta la cuestión de las sesiones especiales. Que yo recuerde, ordinaria cuando este año hubo. No sé cuánto hace que no hay una ordinaria. Exactamente. Hace mucho tiempo que no hay una ordinaria. Entonces, siempre los temas los plantea el oficialismo, y la oposición termina siendo, de alguna manera, el convidado de piedra en todas estas... y esto generó cierto hartazgo. Por eso que me parece que lo del Consejo de la Magistratura es un ingrediente, pero que se suma a otros que estaban subyacentes. Ahí estamos. Vamos con la diputada por la provincia de Río Negro, Frente de Todos, la diputada Landricini. Recién era durísima Laura Rodríguez Machado con el tema de algo que ella no llama moratoria. Esto es hacer estallar por el aire, dijo el ANSES. Landricini, a ver. Las conversaciones con lo que se llaman los bloques del medio son permanentes, están conformados por representantes de distintas provincias con preocupaciones vinculadas directamente a cada territorio, a las necesidades del sector productivo, de sectores sociales, de los presupuestos provinciales. En este caso tenemos en tratamiento y con dictamen la moratoria previsional que beneficia a cerca de 1 millón de argentinos y argentinas que van a hacer el pago de sus aportes según los años que le faltan de los aportes de sus trabajos a lo largo de su trayectoria laboral,
y que deben completarlos para poder acceder al beneficio jubilatorio al llegar a la edad correspondiente. Ese es un tema central que nosotros queremos tratar para garantizarle un mejor futuro y una certidumbre a cerca de 1 millón de argentinos y argentinas que han trabajado a lo largo de su vida activa y que tienen déficit en el número de años aportados. Sabemos lo que es la informalidad laboral, no tengo para gastar tiempo televisivo en hacer esa descripción a lo largo de la historia y de las actividades predominantemente informales en la Argentina, como muchas actividades ligadas al agro, al comercio, a la construcción en particular. Bueno, es un temazo el tema previsional, no digo ninguna novedad, porque el tema es que es un sistema solidario, está la plata de todos nosotros. Entonces, por un lado, ¿qué es lo que dice Landricini? ¿Qué es lo que te dice el gobierno? Mira, si yo no arreglo este tema, después lo voy a tener que asistir a la persona, al hombre o la mujer que hoy no se puede acoger a este sistema de otra manera porque no lo puedo dejar sin nada. Sí. Entonces, esta es una manera de incluirlo. Es entendible, sí, como Estado que mira lo que es pasando con gente que está para jubilarse y no tiene los fondos necesarios. Ahora, lo que dice Laura Rodríguez Machado es como muy preocupante, porque dice, está estallando el sistema. Y la verdad que sí es un fondo solidario donde todos ponemos, no es que uno se puede salvar, yo puse mucho y estoy resguardado. Si el sistema cruje, cruje el ingreso de todos, que ya está crujiendo hace rato. Porque con 44.000 pesos de mínima, hace rato que es como insostenible. O se suma el déficit del Estado. Claro. Que es lo que viene pasando. Claro, después lo tenemos para repasar en placas, pero un poco Heller le daba la razón a la oposición en el último debate de comisión, ¿sí? Cuando se firmó el dictamen, diciendo, sí, esto es un parche, esto es una solución, pero hasta que no haya una solución de fondo tenemos que dar además, una solución rápida a los que se están por jubilar. Es un tema porque este gobierno, e incluso el de Mauricio Macri con la reparación histórica, acordate, han sostenido, el de Macri la mejoró un poquito y la sostiene contra viento y marea con estos bolsos y bonos y demás. El tema de la mínima la sostienen, ¿por qué? Porque son 44 o 45.000 pesos y es el 70% de los jubilados. Pero ojo, que hay otros millones que cobran 150, 160, y ese sector pierde gradualmente todos los años, sí. Porque los ajustes son ahí. A los que no le llegan los bonos, ¿no? Exactamente, no se te nota, repito, a lo mejor no se nota tanto, porque tenés un ingreso un poco más digno y en muchos lugares tenés jubilaciones de 300, 400.000 pesos, que repito, son el 30% del total, pero ese 30% no está a salvaguardia de la inflación, como sí ha pasado en los últimos años. Bueno, faltaría más que los que cobran la mínima encima vean deteriorado su ingreso. Sí, ha sido la estrategia del primer momento achatar, ¿no? Total, achatar para los otros, claro. Desde arriba totalmente, claro, sí. Efectivamente. Bueno, a ver, Hugo Yasky dice lo siguiente. La idea era poder sesionar. Hay varios temas que se tendrían que haber tratado y resuelto. Lamentablemente tenemos un bloqueo en este momento de parte de la oposición. Esperamos que se pueda resolver y recuperar el tiempo que se está perdiendo. En este momento estamos viviendo una situación que es motivo de preocupación para quienes queremos que la democracia y el Estado de Derecho no sean una especie de bonsái recortado y manejado por sectores poderosos. Queremos una democracia que funcione a pleno, que garantice los derechos de los que menos tienen, que garantice que las instituciones como el Congreso puedan funcionar con independencia de otros poderes, así como no queremos que el Poder Ejecutivo interceda en la vida del Congreso, tampoco queremos que lo haga el Poder Judicial. Y esto lo estamos viendo en este momento. Hay un bloqueo, hay un ataque sistemático
Pensemos que la vicepresidenta, quien ejerce la presidencia del Senado, está sufriendo un ataque sistemático de parte de un sector del Poder Judicial alineado con ese círculo rojo de poderosos que no quieren que en la Argentina haya políticas que tengan en cuenta los intereses de los que menos tienen. Bueno, es un temazo que plantea Yasky, porque está bueno hablar en algún momento con él. Si uno repasa el historial de todos los diputados del Frente de Todos, no digo que es el único, pero es uno de los hombres, me parece, más golpeados y afectados por esta decisión política de Cristina Fernández de decir yo no soy candidato a nada, ¿no? Sí. Porque, bueno, era uno de los representantes más cercanos. Digo, está la Cámpora, está Máximo Kirchner, están todos estos diputados, sí. Pero la verdad que para un hombre como Yasky, que Cristina te diga no soy candidata a nada y hay que volver a barajar y dar de nuevo, es un tema muy complicado. Pero la Cámpora tiene sus candidatos propios. Claro. Tiene sus exactamente. representantes en distintos ejecutivos provinciales y en el buen sentido de la palabra es una orga, son muchos, efectivamente, con desarrollo nacional. Yasky es CTA, pero me parece que, bueno, es un tema. Sí, pero concretamente, digamos, la Cámpora es fuerte solamente en provincia de Buenos Aires. Yo en las provincias no veo ningún camporista. Tienen como plan B, bueno, nos vamos a los lugares donde estamos. Bueno, eso que decís vos es muy interesante, porque habrá que ver ahora. Y hasta ahí nomás, digo. No, por eso, habrá que ver ahora, porque digo, a través del peso específico que, si querés, traspasaba la figura de Máximo y llegaba a la de Cristina, la Cámpora tiene, obviamente, intendentes en la provincia de Buenos Aires, pero tiene mucho diputado de provincias, digo, lo tiene a Clery en Santa Fe, está la diputada Ucera, por ejemplo, en Mendoza, habían senadores. En Corrientes, digo. Pero lo que pasa es que habrá que ver ahora, ¿me entendés? Porque esto era, bueno, cuando negociábamos en nombre de la vicepresidenta y los nombres que proponían eran los de la Cámpora y Cristina iban en el mismo vagón. Ahora coincido con vos que habrá que ver cómo se arma eso. No, más acá, con gobernadores empoderados, efectivamente. Bueno, ahí donde justamente te iba a hacer la acotación, porque ahora lo que se está discutiendo y lo que vamos a ver en el transcurso de los próximos meses es la disputa por quién tiene la lapicera electoral. Por supuesto. Digamos, quién va a manejar o qué sector va a manejar las listas electorales. Porque antes, evidentemente, era Cristina Fernández de Kirchner que se metía en cada una de las provincias y definía... En La Pampa hubo problemas justamente porque en La Pampa eran más reactivos a aceptar los nombres de la vicepresidenta, por ejemplo. Claro, y así en otros distritos. Claro. En cambio, quizás eventualmente lo que podamos ver ahora es, digamos, como un retraimiento, digamos, como una vuelta hacia el territorio por parte de los gobernadores que van a definir per se sus propias listas con candidatos propios, no kirchneristas, con lo cual eso va a traducirse eventualmente en una configuración muy diferente de la Cámara de Diputados, sobre todo. Totalmente. Porque vamos a tener una mayor presencia peronista, no kirchnerista. Coincido. En lo que es no el oficialismo, sino el Frente de Todos, o como se denomine. Sí, sí. Esto siempre y cuando estamos haciendo hipótesis y estamos haciendo futurología, ¿no? Hay que ver justamente quién es el que maneja la lapicera acá. Pero además, y enseguida viene Serra con más información sobre energía y una más de Marquitos, pero en torno a lo que decía Laura, digo, hay una instancia previa que puede faltar un montón, pero es agosto del año que viene, son 8 meses, que es la PASO. Donde, bueno, ahí competirás, digo, a lo mejor vos vas con la chaquetilla de la Cámpora y te puede ir muy bien, te puede ir muy mal o regular, y eso te puede pasar en todas las provincias, pero bueno, a lo mejor es un espacio donde se zanjan estas cuestiones que estaba planteando Laura con mucha razonabilidad. La pregunta es si el renunciamiento de Cristina le daba un nuevo impulso a la posibilidad de paso en el Frente de Todos, a nivel nacional sobre todo, porque hoy es donde... Claro. No aparecen candidatos en el oficialismo. Uno vio reuniones en el CFI. Lo que quieren es que la cuestión se debata de manera horizontal. Quieren eso, efectivamente. Bueno, faltan apenas 15 minutos para las 5 de la tarde. Todo esto está muy interesante. Ya hubo títulos
de Laura Rodríguez Machado y ahora más títulos con Laura Serra. Bueno, a ver, ¿ustedes sufrieron cortes de luz el fin de semana pasado? No seas bruja, no, Serra, no. Tenemos que tocar madera para toque madera, sí, señor. Dale. No, tuve, porque esto tiene claro. Yo no tuve. ¿No tuviste? No, por eso. ¿Y eso se de sur vos o no? Soy de Digo, sur, pero bueno. sí. Así que Claro, sí, toque sí, madera, sí, exactamente. porque bueno, muchos vecinos... No vas a anticipar cortes para el domingo al mediodía. Claro. No es mi intención, A ver, pero estamos viendo que Y estamos sí. en una situación energética complicada, con temperaturas muy elevadas y con una empresa, en este caso Edesur, Ni que te ya cuento. anunció su retirada. el grupo Enel, que es el mayoritario, efectivamente. Exactamente, entonces hemos visto el pasado fin de semana, sobre todo donde hubo altas temperaturas, numerosos cortes de luz, casi 600.000 personas. Hay un subgrupo argentino que está escondido, que no aparece, donde hay un viejo banquero, donde estaba Caputo. No son los mayoritarios, tienen acciones, pero perfil subterráneo. Ahí también. en la empresa. En el sur, claro. Claro. Bueno, lo cierto es que a partir de lo que sucedió el fin de semana pasado, el diputado Martín Tetaz presentó en la semana un proyecto de resolución en el que propone que se cite acá a la Cámara de Diputados, a las comisiones que corresponden, al jefe de gabinete de ministros, a Juan Mansur, como así también a la secretaria de Energía, Flavia Rollón. Bueno, esto difícilmente ocurra, pero está tratando de poner, o lo que pretende Tetaz es poner sobre la mesa y reinstalar la cuestión de la crisis energética que, podría agudizarse si esta ola de calor continúa en los meses de verano. A ver, concretamente, ahí vamos a la primera placa, que es lo que propone el diputado Martín Tetaz. Él, como decíamos, solicita la presencia de ambos funcionarios, de Mansur como de Rollón, para que informen sobre esta crisis energética que, como dijimos, afectó a más de 600.000 usuarios de las empresas eléctricas Edenor y Edesur. Justamente lo que está solicitando, vamos a la segunda placa, por favor. El gobierno lo oficializó, digamos, esta situación porque reglamentó una serie de multas para las empresas. Claro, eso sí. Lo dejó en evidencia el propio ente regulador que multó a las empresas por este número y esta cantidad de usuarios que se vieron afectados. Son un eufemismo las multas, me parece, ¿no? Pero bueno. Sí, pero bueno. Pero sí. Es una manera de demostrar acá hay que un tema accionaron que con es de algo. fondo. Acá, Sí. ahora lo vamos a ver en la segunda placa, ¿no? Acá hay un problema que es de fondo, porque más allá de los cortes de energía, que es el síntoma del problema. Claro, no hay inversiones. El problema es que no se ha realizado la revisión tarifaria integral. Y por eso. Y esa revisión tarifaria integral estaba prevista para este año, según el decreto, ahora no lo tengo acá a la vista, pero es un decreto que salió este año, a principios de este año, para que justamente se pudiera avanzar en esta revisión integral. ¿Qué es lo que pasó ahora? Hace unos pocos días, la semana pasada, hubo un nuevo decreto por el cual se postergó esta revisión tarifaria integral hasta diciembre del año 2023. Es decir, tenemos que esperar otro año para que se haga la revisión tarifaria integral. Si vos no revisás tarifas, si no este problema de las tarifas no se aborda, claro, entonces difícilmente pueda haber inversiones y difícilmente puedan remediarse los problemas que hoy estamos viendo en los cortes de luz. Entonces, aquí lo que está señalando Tetaz es un problema de fondo. El gobierno está postergando la discusión sobre las tarifas en la Argentina. En este mismo decreto, el 815/2022, también se prorrogó por un año la intervención en los dos entes reguladores. Es decir, que patea todo un año. ¿Y sabés qué pasó en el medio? ¿Por qué los problemas se agudizan? Está bien lo que hace Tetaz,
porque Tetaz es diputado y tiene que convocar a los representantes del Estado. Al Estado se le complicó porque en este escenario lo que sucedió fue que Enel, que es la empresa prioritaria, la mayoritaria en materia de acciones, tiene un pasivo de 60.000 millones de dólares. En Italia dijo, che, yo mercados no marginales pero más chicos como el de Perú y de la Argentina los abandono, me voy. Entonces obviamente no le puedes decir, che, aguantame y espérame. Me voy, te dijeron los italianos. Y obviamente la situación se complica mucho. Estuvieron esperando lo que era la recomposición de tarifas mucho tiempo y ahora se van. Entonces el gobierno te va a decir, es culpa de los italianos. Bueno, pero Tetaz razonablemente no puede llamar a los italianos. En todo caso los puede llamar, pero tiene que dar respuesta el jefe de gabinete y la Secretaría de Energía. Bueno, Ese eso es justamente es lo que apunta el diputado Tetaz, que dicho sea de paso, es un proyecto de ley que viene acompañado por una decena de diputados de Juntos por el Cambio. Y en este proyecto de resolución, Tetaz hace una serie de preguntas. Por ejemplo, pregunta o quiere saber que el jefe de gabinete indique cuál es la razón de la inacción del gobierno después de estos 2 años de inacción, ¿no es cierto?, en materia de revisión tarifaria integral. ¿Por qué el gobierno no cumplió con el compromiso de efectuar esta revisión integral de tarifas tal como señaló en el decreto 1020 del 2020? O sea, es de hace 2 años el decreto. Ahora, yo pensé que era de este año, no. Es del 2020. Hace 2 años que sacó este decreto y en estos 2 años no se avanzó al punto que tuvo que prorrogarlo un año más. Era pandemia. No, y además me parece, ¿no? Me parece que como vos decís, todo es la improvisación permanente. El tema es que si vos ahora actualizás tarifas, está cantado que la actualización de tarifas va a ir a precios. Exactamente. Y si vos decís, che, trato de hacer todo lo posible para no llegar al 100% y para tener alguna ilusión en el 2023, la inflación tiene que bajar al 3-4% mensual. Bueno, hoy si aumento tarifas, se me dispara todo. El número, ¿no? Me parece, ¿no? Digo, pequeña herencia para el que viene también, ¿no? Claro. Bueno, hay que ver también, porque el gobierno que viene, sea oficialista cualquiera, claro, o de la oposición, va a tener que tomar cartas en el asunto respecto de las tarifas. Y bueno, estaría bueno que por lo menos empezara a hacer ahora. Pero ahora, hubo alguna pequeña actualización, me parece. Que a mí la verdad, lo personal no me tocó, pero la verdad me toca muy poco. Digo, yo sigo pagando poco, pero hubo alguna actualización. Sí, lo que pasa... por segmentación de tarifas, etcétera. Sí, hubo alguna actualización, hubo audiencias públicas, pero acá, bueno, hay que discutir el fondo del asunto y tratarlo de una manera más integral. Y es por esa razón que Tetaz lo que está pidiendo es que expliquen cuál es el papel que hoy está teniendo los entes reguladores en el tema de las tarifas y por qué el ENRE, que es el ente regulador de energía eléctrica, citó recién para audiencia pública el 23 de enero. ¿No? O sea que estamos tiene que pasar Reyes, el regalo. Exactamente. Sí. ¿A 23 de enero eso? Claro. Sí, eso va a ser la audiencia además, pública. ¿sabés qué pasa esto? Todo se agrava con los cortes. Sí, y va a ser un verano muy duro. Sin corte vos decís lo voy pateando. Pero con corte es un clima de inestabilidad enorme con corte. Y bueno, justamente lo que pregunta Tetaz es ¿qué razón, cuál es la razón de estos cortes de energía que se han sucedido este fin de semana? ¿Por qué se vieron afectados más de 600.000 usuarios? Se han identificado, por ejemplo, las razones de estos cortes de energía. Esto tiene que ver, por ejemplo, se pregunta con la falta de esta revisión integral del sistema. Trata de enlazar el problema, o sea, el síntoma, con la causa, ¿no es cierto? Es prender velas, la verdad, es prender velas. Sí. Y también, bueno, por último, lo que está solicitando el gobernador Tetaz, el diputado Tetaz. No quiere ser candidato a gobernador, no lo vi, de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí quiere ser candidato? Sí, el sector de Evolución lo quiere instalar como candidato. Sí. Bueno, lo que pretende entonces, lo que quiere saber el diputado Tetaz es en qué estado está, obviamente, la matriz energética actualmente y si está en condiciones de proveer y distribuir la energía eléctrica en el corto y mediano plazo para, eventualmente
digamos, prepararnos ante la eventualidad de cortes sucesivos, ¿no? Que hemos pasado, Pato, vos recordarás, veranos enteros de cortes programados. Pero perdóname, estaba recordando, digo, esto empieza en los años del alfonsinismo. Claro. Y después se repiten siempre, y básicamente en la empresa de Sur, porque también están de moda esto de lo que ellos llaman los mercados regulados a partir de YPF, cuando la tarifa está en nombre del Estado. Bueno, lo que se trata es de tener a cargo de esas empresas grandes empresarios o medianos, generalmente grandes, vinculados o con algún enganche con el Estado, para que sepan cuándo va a haber aumento de tarifas, o si no, para que sigan pateando la pelota para adelante hasta que en algún momento cambie. Claro. Pero claro, ¿viste? En algún momento, bueno, o si no, ¿cómo hace ese empresario para hacer lobby con el Estado para que el Estado te dé un aumento de tarifas? Pero sí, y además hay otra cuestión, digo, no es el elemento definitivo porque tiene que ver con la actividad industrial, pero de aquellos años 80 hasta acá, el aire acondicionado, que era casi un artículo de lujo. Y lo prendías un ratito. Totalmente. Hoy es una cosa, a sostener todo esto, es una cuestión muy compleja si no tenés una generación de electricidad muy importante, que en eso también andamos más o menos. Tengo una buena noticia para cerrar después cuando quieran. Dale. No va a hacer mucho calor el domingo. Ah, sí. Ya lo busqué, por las dudas. Pero el tema lo busqué por es las que dudas. eso es fundamental. Sí. Pero el tema es que el mundo después del domingo va a seguir andando. Después vemos, en estas Pato. cuestiones, digo. Después vemos, Pato. Está bien. Escúchame, ¿vos ¿va Fernández o no va Fernández? No va, Fernando. Dicen que no va. Bueno, A Qatar no va. Estuvimos hablando con él, con Marquito, estuvimos hablando una hora. Es un tema clave. Estaba preocupado. No, acá, imagínate que va y pierde. ¿Qué pasa? Pero por supuesto. Esto es un país que no te perdona esas cosas. No. Claro, exactamente. No se puede jugar con esas No, cuestiones. pero la verdad que el tema cortes de luz es un tema porque obviamente te pones de muy mal... En el tema, por ejemplo, hospitalario es una tragedia, ¿no? Sí. Bueno, hay que acordarse, no hace tanto, Ojo que es cuando estaba de moda comprar Los lo que eran los generadores. generadores. Claro, eso no hace tanto. Era un desastre en Barrio Norte en una época. ¿Qué año fue eso? Bueno, fue durante el kirchnerismo. Claro. Durante la época del kirchnerismo, Claro. con Debido, que tenía que explicar. En los centros comerciales, los locales ya tienen todos un equipo de generación. Bueno, esta vez el análisis pasó la primera hora, la primera parte. Pausa y ya venimos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entrá en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición. Por eso nosotros defendemos muy fuertemente la creación de estas universidades que sin ninguna duda implican un cambio contundente para las comunidades a las que está destinada y sin dudas amerita que la podamos tratar. Son 9 universidades. 5 universidades íbamos a votar, que estaban consensuadas aparte, más que nada con el bloque de Evolución, que tenían pedidos particulares para que se traten universidades. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacúnate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la tenemos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, estamos en el análisis, estamos en la segunda parte y llegó Luciana, que Luciana tiene una extensa información sobre qué temas, Luciana. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Bueno, Pato, ¿cómo va? Bueno, saludarlos, Pato, gracias. Laura y Marcos. Por supuesto, a las personas que nos acompañan aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Esta es una columna que la hacemos semanalmente, en la cual tratamos de explicar y contarle un poco a la gente cuál es el funcionamiento de las comisiones. La semana pasada estuvimos hablando de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicando por qué ciertos proyectos tienen que pasar por ese tipo de comisión y por qué no pasan por otro tipo de comisiones. Para que se entienda un poco, porque hay algunas por ahí, como por ejemplo la Comisión de Salud, de Trabajo, que se entiende que la temática, si el proyecto de ley trata una ley laboral, tiene que pasar por la Comisión de Trabajo, si es una ley que trata temas de salud, por la Comisión de Salud, pero hay otras, por ejemplo, la que vamos a hablar en el día de hoy, que es la de legislación general. ¿Qué es legislación general? Bueno, la más importante. Claro, una de las más importantes. Y es una de las que abarca más proyectos, ¿no? Porque también hay que explicar que los proyectos no necesariamente tienen que pasar por una sola comisión.
comisión, a veces pasan por varias comisiones para poder tener el dictamen. Pero en principio, y lo fundamental es que las comisiones lo que hacen son el filtro de todos aquellos proyectos que llegan o no al recinto. En las comisiones lo que se hace un debate entre los legisladores y también existen comisiones que son informativas. Tuvimos acá varias comisiones informativas a lo largo de todo el año, en la cual se invitan a ciertas personas de especialistas en determinados temas. Me acuerdo cuando se trató la ley de alquileres, que invitaron a todos los representantes de los distintos sectores que integran un contrato de locación. Vinieron todos los representantes de lo que son los inquilinos, de los propietarios y también de las comisiones inmobiliarias. Bueno, todos estos temas es lo que abarca y es cómo funciona una comisión y justamente para poder tener un dictamen y que el proyecto llegue al recinto. Pero vamos a meternos en el tema de hoy, en la Comisión de Legislación General. Vamos a ir explicándolo en unas placas, a ver en qué consiste el trabajo de esta comisión y quiénes son las autoridades también, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la Comisión de Legislación General, en principio tenemos que hablar de lo que es la competencia, es decir, cuál es el órgano de funcionamiento de esa comisión, ¿no? Dice que compete a la Comisión de Legislación General dictaminar sobre todo proyecto o asunto referente a la legislación civil o comercial y sobre todo sobre aquellos de legislación general o especial cuyo estudio no esté confiado a otra comisión por este reglamento. Como vemos, entonces, lo que hace la competencia es de establecer cuál es el material de análisis y de estudio de la Comisión de Legislación General. Habla de la legislación civil. Recordemos que la legislación civil, el ámbito del derecho civil, es uno de los derechos más antiguos que existen en la humanidad, y la comisión, específicamente la legislación civil, lo que trata tiene que ver con las relaciones privadas, ¿sí?, entre las personas. Todo lo que tenga que ver con el patrimonio, con la nacionalidad, con la documentación, con los derechos de la familia, con el tema de la herencia, de las sucesiones, de los contratos, todo esto es materia de legislación civil. Por eso, por eso alquileres, ¿no?, que era una modificación al Código Civil y Comercial. Claro. Y además materias como divorcio, materias como interrupción voluntaria del embarazo, pasan todas por legislación general, efectivamente. Herencias, sucesorios, era contratos. La que precedía Cecilia Moró, me parece, ¿no? Sí, exacto. Exactamente. Que actualmente es Lucas Godoy, ¿no?, quien preside. Y también en las placas decía que otra de las competencias tiene que ver con la legislación comercial, uno de los temas que abarca la Comisión de Legislación General, y la materia comercial tiene que ver con justamente todas estas actividades que se dan en el ámbito del comercio, ¿sí? Todo aquello que tiene que ver, que regula el derecho comercial, es aquel que regula todas las relaciones entre los privados y el Estado muchas veces, y las relaciones de comercio entre sí. Recordemos que en el año 2015, por primera vez en nuestra historia argentina, se unificó el Código Civil y Comercial, porque antes existían como institutos separados. Si bien son dos ramas del derecho total y completamente distintas, porque ambas tienen un campo de estudio y de análisis distinto, sabemos que, compartían algunos institutos en común, y por eso la necesidad y la decisión de unificarlos. Muchísimo, ¿te acordás todo? Le daba mucha importancia a vicepresidenta, la que era presidenta en ese momento, la unificación de los códigos. Exacto, que en realidad fue para llegar a esa unificación fueron muchos años de debate. Sí, una bicameral especial para esa unificación. Sí, hubo años, efectivamente. Que te digo que para la práctica jurídica y judicial simplificó un montón de cosas, que se hayan unificado, porque como te digo, si bien son dos ramas del derecho distintas, comparten muchos institutos en común, y ahí se entiende la necesidad de unificarlos y tenerlos en un único código. Y en una segunda placa vamos a hablar de lo que son las autoridades, ¿sí? Actualmente, ¿cómo está conformada la Comisión de Legislación General? Tenemos como presidente a Godoy Lucas Javier, que es un representante del Frente de Todos por la provincia de Salta. Vicepresidente primero tenemos a Carrizo, Ana Carla, por Evolución Radical, representando lo que es la ciudad de Buenos Aires. Vicepresidente segundo a Yutrovic Carolina, Frente de Todos por lo que es la provincia de Tierra del Fuego. Es importante cómo están distribuidas las autoridades dentro de una comisión. Por lo general, siempre quien preside es una persona que represente al oficialismo, pero seguidamente lo que es la primer vicepresidencia necesariamente tiene que ser alguien de la oposición, para que justamente se pueda lograr ese equilibrio entre las representaciones de las comisiones, porque, como decimos, dentro de las comisiones se dan estos debates. Fue el año que se demoró tanto, ¿no?, para designación de autoridades en comisiones, fue en el 2022, ¿no? Sí, Legislación General fue una de las primeras porque se activó con alquileres. Claro.
que fue un acuerdo entre presidentes de bloque, se conformó legislación general para empezar el debate de alquileres allá por abril, ya con el periodo ordinario bastante avanzado. Exacto, entonces es como vemos el tema de la distribución de las autoridades, también un tema de debate siempre cuando empieza cada año legislativo. Lo cierto, lo que te podríamos decir que las reglas de juego que no se suelen negociar es que la presidencia siempre lo tiene alguien del oficialismo, en este caso como gobierno al frente de todos. La mayoría, creo, me atrevería a decir que todas las comisiones, no todas las comisiones están precedidas por el oficialismo, porque creo que la de Ciencia y Tecnología e Innovación estaba Facundo Manes, desde la oposición. Sí. Bueno, pero todo depende ahí, es lo que volvamos un poco al principio de esta charla, ¿no? Las comisiones están jerarquizadas. Claro. Hay comisiones que son más importantes que otras por la materia a la cual se están abordando. No es lo mismo presupuesto y hacienda que economías regionales, elecciones exteriores, o economía. Es importante, claro. Entonces, hay una decena de comisiones que son, digamos, muy importantes porque hacen a la gobernabilidad, ¿no? Y entre ellas podemos incluir, además de presupuesto, a legislación general, relaciones exteriores y culto, también está incluida, está también legislación penal, asuntos constitucionales, juicio político, si bien es una comisión que nunca se reúne, pero es clave tener a un oficialista presidiendo la comisión de juicio político. Y después todas las demás sí son materia de negociación entre oficialismo y oposición a la hora de las presidencias, vicepresidencias y demás autoridades. Pero este puñado de comisiones no se discute, va para el oficialismo de turno. Y además hay otra cuestión, digo. Como así también sus mayorías, ¿no? Claro. Y no es el primer año ¿no? Pero no son muchos los años, como está marcando, te diría que desde el 2015 hasta acá, donde hay tanta paridad en los dos bloques. Acá ha habido décadas donde el oficialismo menemista y el oficialismo kirchnerista tenían una notoria superioridad en la Cámara, ¿no? No había tanta paridad, y si había mucha disparidad en el número, había mucho menos derecho para lo que era la oposición para reclamar espacio. Esta pelea palmo a palmo es consecuencia de que los números son números mínimos. Exacto. Efectivamente. Exactamente. Y también la presencia de muchas mujeres, ¿no? Como hablaba del tema de la paridad, cómo a lo largo de los años esto fue cambiando notoriamente gracias a todas estas leyes de cupo femenino, ¿no? La ley de paridad y demás, que bueno, que permite que las mujeres tengan un espacio en la toma de decisión, en la toma de poder, como por ejemplo en lo que es dentro de la Cámara de Representantes, y así también en la distribución luego de lo que son las comisiones, cómo van a estar integrando los distintos bloques, los distintos frentes, y también las mujeres que representan a estos, ¿no? Ahora, ¿cuántos, no sé si vos lo tenés al dato, cuántos diputados integran la comisión? Creo que son 36 o... ¿Legislación general? Sí, creo que son, ¿no? Que es por ahí. Creo que son 36 legisladores. Va variando, de acuerdo a la comisión, va variando el número, ¿sí? Sí. Y también recordemos que existen comisiones, algunas que son unicamerales y otras que son bicamerales. También existen comisiones que son permanentes y otras que son especiales. Esta, por ejemplo, la legislación general y la de asuntos constitucionales que hablamos la semana pasada, son comisiones permanentes. Las especiales se suelen constituir para tratar un tema específico, ¿no? Se suelen constituir para ese determinado tema, luego se suelen disolver. Por lo general es el tratamiento que funciona. Ahora, comisiones permanentes, tengo entendido, son 46 comisiones permanentes. Después existen lo que son las comisiones especiales. Sí, que ahí también hay una discusión sobre la cantidad de comisiones que hay en la Cámara de Diputados, tema que nunca se pudo terminar de abordar y tratar en la Cámara Baja, porque hoy por hoy hay superposición de funciones. Porque en algún momento fue materia de negociación, bloques que pedían algo, quiero entrar a esta comisión, no hay lugar, bueno, creamos otra comisión, pasaba eso y pasa. Y sí, ¿no? Pasó seguro. Lamentablemente eso se ha abordado en la Comisión de Modernización Parlamentaria. Este tema nunca se pudo llegar a un acuerdo porque las comisiones siempre son botines de intercambio, ¿no es cierto? Son prendas de intercambio entre los legisladores, amén de la cantidad de asesores, de empleados. En algún momento había autos, en algún momento. Cosa que no pasó. Para los presidentes de la comisión. Cosa que no pasó en el Senado. En el Senado, durante la época de la presidencia de Daniel Scioli, como presidente del Senado,
que ocurrió después del escándalo sobre la Banelco. Exactamente, ¿no? claro. Que quedó muy manchado. Él asume en el 2003, claro. Entonces se definió hacer toda una reforma de la cantidad de comisiones y ahí se redujo a prácticamente la mitad de las comisiones. Cosa que es una asignatura pendiente que debería hacer el Congreso de la Cámara de Diputados y que por una cuestión política no lo hace. Vos hoy hablabas con Laura Rodríguez Machado, le decís, mira, yo tengo el detalle, hay muchas comisiones que no se reunieron ni una sola vez, efectivamente. A veces tenés impedimentos políticos, a veces no tenés tema, en otros casos. No, a veces que no tenés tema, muchas veces pasa que, y eso seguramente lo va a abordar Luciana en algún momento, pero los giros también son muy arbitrarios. Totalmente. Hay proyectos que tienen giro a 2 o 3 comisiones, otros tienen giro a una sola. Eso implica que ese proyecto que va girado a una sola comisión tiene mucha más chance de llegar al recinto que los otros proyectos. Vos querés que un proyecto no salga, mandalo a 5 comisiones. Exactamente. Entonces, a ver, ahí está la cuestión, ¿no? Es un tema que la Cámara de Diputados todavía no termina de resolver en cuanto a su funcionamiento interno y las comisiones especiales, ¿no? Porque además está al arbitrio del presidente de la Cámara cuántas comisiones van. No, por supuesto. Sí, totalmente. No, y hablando sobre la cuestión de las comisiones especiales, ¿no? Hay por lo menos 20 comisiones especiales, yo no las tengo todavía discriminadas. Es así que hay algunas que no se reúnen en pero años. no se reúnen La nunca. única que había hace no mucho tiempo era la bicameral de inteligencia y no había demasiadas más. Y la que se reúne bastante seguido es la de DNU, claro. la de la bicameral de niños, niñas y adolescentes. Esa es la que creo que más se reunió durante este año. Sí, pero ese es de seguimiento también, no trata proyectos, hace un seguimiento de la Defensoría. Hay de todo, bicamerales. Si vos te empezás a buscar bicamerales, hay de todo, hasta de seguimiento de las obras del Yacyretá, de la central. Sí, hay absolutamente de todo. No están constituidas, a ese punto que no están constituidas, pero a ver, ese sería el mal menor. El problema es cuando vos tenés comisiones bicamerales muy importantes, muy relevantes y que no se reúnen y aún así tienen presupuesto y se lo gastan. Totalmente. Entonces, ahí está el problema. Entre ellos, por ejemplo, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, la que revisa los DNU. Este año se reunió solo una vez. Bueno, pero esa tiene una función específica importante. Pero justamente ahí, además de, o sea, justificando eso, abonando una eso que vos utilización decís, política del oficialismo para frenarla. Y está violando la ley. Porque no solamente la ley, está violando la Constitución. Porque la ley te dice que vos tenés que, cuando llega un DNU, reunirte en un determinado plazo y sacar un dictamen en un plazo muy perentorio. Bueno, nada, ya me fui por las ramas, pero la cuestión es... interesante el tema de las Pero es súper interesante. Laura, que trabaja hace muchísimos años acá, más que nadie nos puede contar específicamente... 5 años. No, nos puede contar más que nadie específicamente porque lo vivió, cómo fue la conformación y el funcionamiento de lo que son las comisiones. Así que es muy interesante las intervenciones que hace y cómo van acotando esto a esta información. A modo de legislación general, ¿qué te queda pendiente? Claro, de legislación general nos queda una placa que traté de seleccionar algunos temas para que se pueda ejemplificar de cuál es la temática que trata este tipo de comisión, ¿no? Y tenemos proyectos que dice, uno de ellos, declárese el año 2023 como año del 40º aniversario de la recuperación de la democracia. Después hay otro proyecto que habla del Código Civil y Comercial de la Nación, modificación del artículo 228 sobre firma electrónica y defensa del consumidor, ley 24.240, modificación del artículo 19 sobre modalidades de prestación de servicios. Entonces, como vemos, estos son apenas 3 ejemplos de los tipos de proyectos que trata esta comisión, por qué trata este tipo de normativa y no otro tipo de normativas, por ejemplo, laborales o de salud o de educación, porque cada una de esas temáticas tiene su comisión específica para tratar estos temas. Luciana, consulta muy importante. Carrera en la Facultad de Derecho en Misiones. ¿Materias complicadas particularmente? Civil 1, 2, 3, 4, contratos. No, Derecho tributario. Sin dudas, una de las más
complejas. Y ahora y en este país, aprendió y te dice cómo no pagar impuestos. Ahora, bueno. Literal. Literal. Ahora ahí estamos. Ahí. Bueno, Luciana, ¿qué queda pendiente? ¿Algo? No, ya estamos. Con esto estamos Derecho perfectos. tributario. Bueno, sí. Gracias, Lu. Hasta cualquier momento. A ustedes, por favor. Bueno, y nosotros nos vamos a meter en un tema muy sensible, como es el que tiene que ver con la salud. Ayer hubo sesión de la Comisión de Salud, tema derechos del paciente. Hay mucha data sobre la cuestión, pero primero Gustavo Bouit. Y un tema que tiene que ver con los seguros de salud en la República Argentina y para el extranjero, dice este jujeño, ex ministro de Salud de su provincia. A ver. Cuando vos vas a cualquier otro país del mundo, te piden un seguro de salud. Tal cual. ¿Por qué acá no? Hubo una, en pandemia, ¿no? Hubo una polémica en Jujuy por la atención a los hospitales. Fue antes y sí, porque se cruzan. Se armó una polémica nacional. Sí, sí. Donde en un principio la posición que yo había propuesto al gobernador y que el gobernador aceptó, se la quiso tratar como de racista, discriminatoria, y en realidad lo único que estábamos diciendo que el que puede pagar es que pague, para que los que no puedan pagar accedan. Y en el caso nuestro, que tenemos frontera con Bolivia, Bolivia es un país que sí puede pagar, que estaba mejor que nosotros económicamente, que no se hace cargo de su gente. Y bueno, en ese momento salió el presidente Evo Morales a decir, sí, tienen razón, vamos a hacer el acuerdo, y fue la ministra de Salud. Ah, mire usted. Y hizo el acuerdo con el doctor Rubinstein, con el ministro de Salud de ese momento. Mirá. Firmamos en La Quiaca un acuerdo de reciprocidad, porque digamos, nosotros atendíamos siempre gratis y cuando cruzaba del otro lado no te atendían. Pero esto pasa en todas las provincias fronterizas. Digamos, si el hospital de Villazón en este caso no tiene la tecnología ni los recursos humanos, los partos y todo se hacen en La Quiaca, pero el proyecto que estoy hablando actualmente traza una línea, no tiene que ver con los acuerdos de reciprocidad, porque cuando vos tenés acuerdos de reciprocidad no necesitas un seguro de salud. Ahora, vos venís de cualquier lado del país y tenés un accidente y la verdad que no tenés por qué atenderte gratis. Bueno, es un tema importantísimo donde ya seguimos con la cuestión, se va a ocupar también Marcos, pero hoy me decían, para tratar de que uno entendiera, viste que hay una ANMAT, que es lo que controla lo que vos consumís en materia de alimentos. Bueno, también debería haber algún instituto, dicen, que sea un instituto de agencia de tecnología sanitaria, para que uno pueda chequear o cotejar lo que están utilizando. Traté de con buscar vos. un poco para conversarlo ahora, charlarlo. Específicamente busqué incluso la definición por fuera de lo que fue el debate en la comisión, que era muy específico y con muchos médicos, con muchos especialistas, para bajarlo un poco a tierra, porque es un debate bien interesante, muy específico del ámbito de la salud, que puede dar un debate profundo. Y donde, como yo digo, viste, uno está como muy inerme, está en la cama de un hospital, de un sanatorio, y no es que vos estás negociando con un arquitecto, con un contador, con un que mecánico, el techo sea más alto, efectivamente, o otra cuestión. ¿Estás vos en el medio o algún afecto tuyo? Vamos con otro testimonio, la diputada Rosana Chala, del Frente de Todos, que sobre este tema dijo lo siguiente. Estamos a minutos de comenzar esta reunión informativa de la Comisión de Salud, que tiene que ver con un proyecto que también presenté, que es mi autoría, y hay otros también, del compañero Goyán y también de la diputada Fey, que tiene que ver con esto de la creación de una agencia de tecnología. En nuestro caso se llama Instituto Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Tiene que ver a través del desarrollo tecnológico, los grandes avances que hubo en el último tiempo, cómo eso se aplica a la salud. Y en ese contexto tenemos que ser costos efectivos, costos eficientes, para poder dar las mejores evidencias científicas y aplicar la mejor evidencia científica en el diagnóstico y en el tratamiento de distintas patologías, de enfermedades a las personas. Entonces, en ese contexto ha habido grandes experiencias en distintas partes del mundo y sabemos que esto funciona bien porque tiene que ver con
que podamos utilizar la mejor tecnología basada en la evidencia, ya sea en un método diagnóstico, en un equipamiento médico o también en un tratamiento médico innovador nuevo que haya y poder aplicarlo. Dado el gran desarrollo que hay de la tecnología y aplicada a la salud, es que es muy importante y es muy necesario que todos estos avances científicos lleguen a la gente. Sin embargo, muchas veces hacemos estudios o hacemos o pedimos medicamentos de altos costos, sobre todo, para poder tratar una patología, y no siempre es la mejor opción, ¿no? Por ser el más caro, por ser el más nuevo. Y en ese contexto sabemos que un Instituto Nacional de Tecnología, de Evaluación de Tecnología, va a venir a aportar, a ayudar, a sumar y a hacer lo mejor para la seguridad del paciente también, que es un tema que viene de la mano. Seguridad y calidad, ¿no?, de atención del paciente. Así que en eso vamos a escuchar a expertos hoy, a informarnos y a sacar la mejor ley. Yo creo que todo en esto es transversal, ¿no? Lo que queremos todos los diputados, tanto del oficialismo de la oposición, es sacar la mejor ley para que podamos garantizar el derecho a la salud de calidad con la innovación tecnológica a todas las personas. Bueno, a ver, Marquito, si uno tiene que hablar de ley de alquileres, se entiende. Sí. Si uno tiene que hablar de cuestiones que, bueno, están pidiendo que vean qué pasa con los cortes de luz de Edesur, se entiende. Sí. Esto es más complejo, sí, Giorgetti. A ver, explique un poquito, por favor. Los proyectos tienen el título de Evolución de Tecnologías Sanitarias. Sí. Hay 3, en general. Si bien no fueron discutidos ninguno de los proyectos en puntual, porque se trató de una reunión informativa con muchos especialistas, para dar una introducción al tema y para que muchos diputados hicieran preguntas y sacaran algunas inquietudes. Pero yo primero fui a ver qué es evolución de tecnologías sanitarias, más allá de los proyectos de ley que hay presentados en la Cámara de Diputados, para darme un marco a mí, primero, de qué se trataba esta discusión y poder traerlo aquí. Evolución de tecnologías sanitarias, ETS, la sigla, es el análisis de la evidencia científica sobre la eficacia, eficiencia y efectividad de las tecnologías utilizadas en la salud pública. Es decir, el seguimiento de todos aquellos avances en materia de salud y qué eficacia tienen esas nuevas incorporaciones que se dan en la práctica misma de la medicina. ¿Qué sé yo? A ver, pregunto, digo, sí. Una tecnología muy común ahora y desconocida hace un tiempo era la resonancia magnética, por ejemplo. O un medicamento nuevo que se incorpora como tratamiento de una enfermedad específica que ya tiene quizás otro medicamento y se incorpora y capaz el médico... eso decía Chala, ¿no? El médico capaz vas y te receta 3 remedios distintos en el mismo tratamiento. Y ahí el Estado no controla, claro, eso queda al arbitrio de la medicina privada. Hoy la ANMAT te homologa que no te va a hacer mal, que está aprobado y que se puede utilizar X medicamentos, después es el médico el que te lo receta según la patología que tengas y el tratamiento que quiere indicarte. Comprende la evaluación de los medicamentos, los dispositivos y los procedimientos médicos o quirúrgicos utilizados en la atención de la salud humana. Esta es la definición que da, incluso la saqué de la propia página de la ANMAT. Perdóname. Que hoy es un poco el ente que tenemos en materia de salud. Marcos, te pregunto, digo, ¿cómo está este Estado para hacer esto? Digo, un Estado que uno lo ve a veces con poco músculo para pelear, por ejemplo, genéricos. Bueno, desde Ginés González García hasta acá, la verdad que antes era religión que te diagnosticaran genéricos. Ahora eso ha quedado... Las dos cosas estuvieron presentes pasible. En el debate. A ver, dale. Primero la que dijiste, ¿qué capacidad tiene el Estado? Muchos dijeron, mirá, nosotros en esta casa, que es la representación popular del Congreso, no podemos asumir que el Estado no está en condiciones de brindar un servicio esencial como el control de la calidad sanitaria y la atención de salud que le brinda a los ciudadanos. Eso, como grado cero de debate, no podemos asumir que no lo vamos a poder hacer. Tenemos que discutir cómo que tenemos que poder hacer la mejor ley para brindarle este servicio a la ciudadanía, primero. Y después el tema genéricos estuvo presente, se asumió como un error, porque en su momento la ley de genéricos tuvo una cierta efectividad y después... Totalmente. Y ahora depende de la buena voluntad del médico. Exactamente. Sí. Y apuntan que esta cuestión de que pueda haber una agencia específica de evaluación de tecnologías sanitarias puede ayudar incluso a bajar el costo de los tratamientos, haciendo que no se superpongan
muchos tratamientos para una misma patología. Es decir, que no te den muchos remedios para lo mismo. No te quiero complicar la vida, Marquito. Porque te estaría dando la eficacia. Sí. Digo, esto se puede, porque acá la verdad que en su momento tanto Fernán Quirós como Cristina decían lo mismo. Che, hay 3 sistemas de salud que están superpuestos. El privado, el público y las obras sociales. Todos están de acuerdo con eso, que hay demasiado gasto. ¿Por qué no unificamos? Digo, sin esa unificación, esto en el lío que es el sistema, me parece que es más trabajoso hacerlo, me parece. Hay una discusión de si se requiere una agencia de control de las tecnologías sanitarias nueva aparte, si incorporarla dentro del ANMAT, si hacer primero una reforma estructural de la salud y después avanzar en una agencia. Bueno, todo eso estuvo sobrevolando. Vamos con los primeros de los especialistas, que fue el motivo de la reunión. Esteban Lifshitz, que salió por Zoom, director científico de Iriscare, estaba desde España. Es necesario que Argentina tenga una agencia de control, según este especialista. Se precisan herramientas para tomar mejores decisiones sobre la cobertura de las tecnologías en general, la recomendación de medicamentos y del uso de los dispositivos. Para este especialista es necesaria la agencia, aún con todas estas cuestiones que estamos marcando, que estuvieron presentes en el debate, de si es agregar más burocracia, si el Estado está en condiciones. Para este especialista le recomendó a los diputados que avancen con la discusión. Seguimos. A ver, una más. Otra de Esteban Lifshitz, reducir incertidumbre y tratar de que no se incorporen al mercado muchas tecnologías flojas de papeles. Un tema importante, porque muchos avances científicos son incorporados a la práctica habitual de los médicos, y para este médico algunas llegan flojas de papeles, complicando burocracia y tratamientos. Y también que defina las enfermedades prioritarias para la salud de la aprobación. Esto es decir, que la agencia, además de decir qué tecnologías son eficientes, que diga cuáles son las enfermedades más importantes que tiene el país, para definir qué tecnologías son más importantes tener dentro del país. Perdóname, a ver si coincidís conmigo. Digo, yo lo que planteo es que dentro de la medicina vos tenés sectores que hacen un servicio público, la medicina de los hospitales, tenés la medicina de las obras sociales, pero después tenés la medicina privada, que la verdad el objetivo, no sé si es el más explícito, pero necesitan ganar plata. Ganan plata y han crecido y mucho, las más importantes. Digo, ¿cuánto pueden escuchar a alguien que le dice no utilices determinada tecnología porque no corresponde? Si yo estoy ganando plata, me parece que la sugerencia del Estado no sé hasta dónde la había escuchado. No, está bien, puede ser, pero si es más eficiente también si vos estás dando un servicio privado, también te puede ayudar a ahorrarte dinero y vos decís que si lo paga la obra social, lo pagás vos como cliente, me parece, pero bueno, qué sé yo. Bueno, pero el Estado no tiene que asumir esa posición, digamos. No, claro, sí. Y me parece importante esto de qué enfermedades son prioritarias para la salud de la población, porque no todas las sociedades son iguales. La demografía, la realidad social de la Argentina no debe ser la misma que la de Noruega. Por supuesto. Ni las enfermedades que tiene nuestra sociedad no deben ser la misma que otras. Bueno, esto es un punto que también remarcó Esteban Lifshitz y dejó en el debate. Ahora sí creo que vamos con otro de los expositores que dejaron otro punto de vista. Esto también es importante con lo que decías vos. Vino Enio José García, que es jefe de asesores de ministros. Sí, hablamos mucho con él en tiempos de pandemia. Es el número 2 de salud en la provincia. En la provincia de Buenos Aires estaba Trabajaba con Goyan, claro, exactamente. Estuvo, obviamente, seguramente invitado por Daniel Goyan, que es uno de los que tiene proyectos con este tema, Daniel Goyan. Y dijo que hay consenso general en todo el país, entre todos los sanitaristas, de que hay que avanzar en una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias. Y porque hay que ponerse a tono con otros países de la región que ya lo tienen. Dijo, hay varios países de la región que tienen realidades y estados parecidos a nuestros que ya lo tienen. Y acá dejó lo que vos venías marcando, que es algo que desde la provincia de Buenos Aires se insiste y se milita mucho. El proyecto de reforma integral de la salud tiene que estar acompañado con esta discusión, y es algo que el oficialismo en provincia de Buenos Aires vienen reclamando y poniendo en cada vez que se reúne la Comisión de Salud. Hay una mención a este tema. Volvió a estar presente en este caso de uno de los asesores importantes del Ministerio de Salud, del gobernador Axel Kicillof. Así que esa cuestión también estuvo presente y puesta como uno de los ítems a resolver. Después otro de los expositores lo retomó y dijo, bueno, podemos avanzar igual con la agencia y después hablar de la integración del sistema en general.
Hugo Magonza, del CEMIC. Medicina privada, totalmente. Sí. La agencia es una herramienta... Acá dio su posición. La agencia es una herramienta de un plan nacional de salud, coincidiendo con el representante de la provincia de Buenos Aires. Tiene que haber un plan rector, pero no demoraría si hay consenso para crear una agencia antes que la discusión de la reforma en general, porque entiende que una reforma del sistema general de salud muchísimo. Puede demorar muchísimo tiempo y una agencia se puede crear rápidamente. Sobre todo hicieron mucho foco en que los profesionales de la ANMAT tienen la capacidad técnica para adaptarse rápidamente a la posibilidad de tener funciones en una agencia de control específica de esta cuestión. A ver, ¿qué más lo tenemos? Perfecto es enemigo de lo bueno, dijo. En cuanto a discutir, bueno, primero discutimos todo el plan y después avanzamos con la agencia. A mí la verdad me parece que esto es necesario y que es bueno. Mis dudas tienen que ver no con esto, digo, si nos cuesta poner en marcha todavía y avanzamos muy lentamente con el etiquetado frontal de alimentos, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pero lo cierto es que había un plazo para que las empresas se fueran adaptando, ¿no? No sé si ya venció ese plazo. No sé si no se prorrogó especialmente. Me parece, Diego. Claro. Sí, era muy... Sí, y me cuentan que en algunos lugares, experiencias de colegas de acá, que encontrás, por ejemplo, el etiquetado frontal de las gaseosas más renombradas, lo encontrás más en algunas ciudades de provincias que en la capital. En la capital no se ve todavía. No se ve nada. Muy poco, claro, exactamente. Sí, pero bueno, nada. Vamos con lo último, que también esto lo retomé de lo que dijeron algunos diputados del Frente de Todos que tomaron la palabra. Desde el Frente FDT apuntaron como uno de los puntos claves para combatir los altos precios de los tratamientos esto. Dijeron, si avanzamos con una agencia de tecnologías sanitarias que nos diga la eficiencia científica más precisa para cada tipo de enfermedad, se van a recetar menos cantidad de medicamentos para distintas patologías y tratamientos. Eso va a reducir la cantidad de plata que tiene que erogar un paciente para su tratamiento. Y eso va a hacer que sea menos costosa la salud. ¿Esto quién lo dijo? Esto lo dijo Daniel Goyán. Y después, Carolina Gailar, que trabajó mucho con el tema que decías vos de los genéricos en su momento, cuando fue presidente de la Comisión de Salud, época del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dijo, está instalado culturalmente que un médico que te receta poco es un mal médico. Y eso hace que sea más costoso un tratamiento. Entonces, ahora, ahí lo que pasa es que hay una cuestión cultural y económica, que está el rol de los laboratorios. Sí. Los laboratorios, el negocio de los laboratorios es venderte remedios. Exactamente. Y te los venden, digo, bueno, a través de los médicos. Para todas las cuestiones No comerciales, sé cómo se resuelve eso. Para todas esas cuestiones, el Estado es el que regula ese tipo de... es el que está en el medio entre la ganancia del empresario, que lo que quiere ganar, y lo que beneficia a la sociedad, digamos. Se supone que en estos debates tienen que estar los diputados para mediar entre el lucro del empresario y el beneficio de la sociedad, ¿no? Sí, hasta ahora con los laboratorios nadie le es el lugar en donde menos se ha podido meter eficientemente el Estado, ¿no? Pero además, viste, digo, claro, pero aparte uno lo ve acá permanentemente cuando decimos, che, ley de bosques tenemos, se aplica, y ley de glaciares, se aplica, ley de humedales, se aplica, ¿no? Esto es lo que pasa a veces, ¿no? Digo, esto ojalá que sea así, pero bueno. Bueno, me pareció, estuve siguiendo la comisión en su momento, la repasé para venir. Me pareció un debate que yo la verdad tenía fuera de radar. Interesante, y una comisión que a mí me gusta destacar, que la Comisión de Salud, que ha sido de las que más ha trabajado durante el año, incorporando debates que quizás no estaban en agenda al principio de año y que han ido avanzando. Mónica Fein, la presidenta, también tiene un proyecto, Daniel Goyán tiene un proyecto, y como veíamos recién, Rosana Chala del Frente de Todos también tienen proyectos que no son similares, tienen algunas similitudes, y que por eso se hizo esta reunión para que varios diputados hicieran preguntas a los especialistas y ver si se puede unificar en alguna iniciativa. Con un tema que es muy sensible, digo, uno puede achacarle numerosos cuestionamientos al sistema de salud en la Argentina, si es privado porque es caro, si es público porque demoras mucho para un turno, pero vos lo ponés en contexto y comparás nuestra salud con cualquier sistema del mundo,
y salvo el británico y algún otro, la mayoría dejan muchísimo que desear comparando con el nuestro, ¿eh? Porque es plata, 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 plata en el sistema americano y en la mayoría, ¿eh? Y esto de que te atienden en el hospital público acá, la verdad que uno puede entender muchas críticas, pero no hay demasiados modelos que se acerquen a este, ¿eh? La verdad, uno repasa... Es eso, ¿no? Después a la situación... A la instrumentación, efectivamente. La situación de edilicia, sí, algunas totalmente, claro. Sí. Pero digo, uno tiene mucho cuestionamiento, pero cuando mirás lo que pasa en el jardín del vecino, tienen problemas casi, te diría que peores. Creo que uno de los diputados que lo marcaba hace un ratito, el jujeño que estuvo... Claro, exacto. Que hablaba, hizo una mención sobre la cantidad de... ciudadanos extranjeros de países limítrofes que vienen a atenderse a la Argentina, al sistema público de salud, hecho que ha generado que el gobernador Gerardo Morales se haya plantado duramente porque no tienen la misma reciprocidad en los países, totalmente. Países a donde van los argentinos, ¿no? Y además tenés mucho argentino viviendo afuera. Uno recuerda el Obamacare, donde trataba de modificar un poquito el tema de salud Obama en Estados Unidos y las peleas que tuvo. Sí. Pero yo conozco gente que está viendo cuándo vuelve de Estados Unidos para acá, porque un par de tratamientos de conducto pueden valer miles de dólares, ¿eh? Es como inaccesible. En España la salud lo mismo. Alguna emergencia te atienden, pero digo, son sistemas muy restrictivos, efectivamente. Sí. Y América Latina por falta de recursos. Bueno, claro. Era lo que pasaba en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, justamente un médico ahora, el doctor Mansi, hombre de Catamarca, de la coalición cívica y médico de profesión, que decía lo siguiente, a ver. Si la decisión de la supuesta agencia es previa o post-ANMAT, porque lo digo porque de los proyectos de la doctora Chala, del doctor Goyán, de Mónica Fein, no todos dicen lo mismo. Entonces, si bien creo que no es lo central en el tema, es un punto. Esa me queda como pregunta picando, ¿no? Pareciera que hay un principio de opinión de que es posterior a la decisión del ANMAT. Y el otro tema, que lo digo como un cuestionamiento, digamos, como un dilema, creo que en la operatividad de esto es... Evidentemente esto tiene que estar dentro del marco de un plan de salud. El plan de salud no lo vamos a tener. No es que no lo vamos a tener nunca, no lo vamos a tener ahora. La agencia sí la podemos tener ahora. O sea, la reflexión es, ¿tiene sentido avanzar con la agencia sin definir el plan de salud o tenemos que esperar definir un plan de salud, digamos, como país y después avanzar con la agencia? Bueno, interesante lo que plantea Mansi, es lo que vos decías. Sí, es una de las preguntas que motivó después la respuesta que veíamos del CEMIC. Exactamente. El representante del CEMIC que decía, bueno, sí, sería lo ideal avanzar primero en un plan de salud rector a nivel nacional, pero si no es posible en los tiempos de la discusión... Pero decime, enseguida vamos con el diputado Goyán, pero digo... uno ve y entiende que haya tanta grieta y tanto obstruccionismo por parte de los bloques, pero sí, aquí además hay intereses complicados. Mucho interés complicado, pero el tema de salud, uno ve que hay voces de los dos lados que podrían coincidir. Sí. Hoy yo le contaba a Laura, digo, me pareció la verdad el proyecto del juicio por jurados, que lo firman desde Pedrini del peronismo a Carvajal del radicalismo, el PRO, la coalición cívica... Digo, podrían ser proyectos que me parece que se traten, ¿no? Al margen de este lío, pero mucho voluntarismo de mi parte, me parece también, ¿no? No, es que uno observa que, a ver, y está bueno lo que vos planteás, Pato, porque lo que uno observa quizás en la superficie es un escenario de disputa permanente, que la hay, por supuesto que la hay, de conflicto, de reyertas, de recelos.
Ahora, por debajo de esa superficie, uno también observa que hay cordialidad muchas veces entre los legisladores, sobre todo los legisladores que comparten comisiones y que tienen ideas en común y que están plasmadas en proyectos que son similares. Y uno observa en el trato personal entre los legisladores, ¿no? No es que acá está todo podrido y no se, digamos, cada vez que se ven se tiran con un jarrón de agua. Efectivamente hay una situación de conflicto estructural, digamos, muchas veces motivado por cuestiones exógenas a la Cámara de Diputados. Totalmente, la mayoría, sí. Entonces, pero, digamos, entre los legisladores de distintos partidos hay mucha cordialidad y hay mucho interés en el trabajo en común, que lamentablemente después no se plasma justamente por este conflicto superestructural que finalmente termina impidiendo la labor normal de la Cámara de Diputados. Sí. Pero vos sabés que yo hoy digo, la verdad, el tema del juicio por jurados, que me lo explicaba Carvajal, me dice, mira, con el juicio por jurados en tribunales federales, vos podrías haber participado eventualmente de una absolución o una condena a la vicepresidenta, donde el voto de los jurados iba a haber 12 votos. Y ese voto, que a mí es lo que más me llamó la atención, tiene que ser por unanimidad. Y la verdad que no sería lo mismo que vos decís absolución o condena por 12 jurados que todos votaron igual y hasta que no hay unanimidad el jurado no resuelve. Digo, y que al jurado sería una cuestión, la verdad, una presentación distinta. Se le hace cierto filtro de imparcialidad que no deja lugar a duda a ninguna de las partes. Claro, totalmente. Pero bueno, y además te digo, lo estaban apoyando distintos sectores, lo mismo que el tema de salud. Bueno, hay que decir que el juicio por jurados está en la Constitución Nacional, ¿no? Claro. O sea, y que en dos o tres ya está funcionando, me dijeron, en provincia de Buenos Aires. Y provincia de Buenos Aires, efectivamente. Y bien, dicen. Sí. Pero en determinadas materias. Claro. No en los temas que vos señalás. No, exactamente. En penal había más, me parece, sí. Determinar quién es culpable de asesinato. ¿No? Y no en todos los casos. Digo, yo que seguí el caso, me parece que en el último caso de María Marta García Belsunce, no. Efectivamente. Hay que ver si depende de ahí si las partes están de acuerdo. Y Laura Serra me dice, ¿viste? Te baja la realidad. Me rodea de escepticismo, no sé. Pues no, lo que pasa es que, bueno, está muy bien el juicio por jurado, me parece que es un instrumento interesante, lo vemos en las películas en los Estados Unidos. Y bueno, es el acercamiento del hombre común y la mujer común a una cosa muy abstracta que es la justicia, ¿no? No, está bien. Yo creo que tiene que estar acotado a determinadas materias. Porque si no es, el voto es la justicia popular y además en el sentido de que vos tenés que esperar la unanimidad y si esa unanimidad no se logra, es mi pregunta, claro. Entonces se traba y de 12 juicio. Además en la Argentina, entonces efectivamente. Es como que sí, me pareció. Yo pregunté, digo, bueno, y de 12, ¿cómo son las mayorías? Acá que no podemos nombrar a un defensor del pueblo hace 10 años, claro. Digo, ¿cómo haces? Me dice, no, tiene que ser unanimidad. Porque decir 8, bueno, pero 12 de 12, complicado. A ver, el diputado y ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el diputado Goyan, y el tema que explicaba Marco Giorgetti sobre la utilización o no de nuevas tecnologías en materia sanitaria. A ver. Y además de la creación del instituto o agencia, dentro de lo que sería un paquete de políticas nacionales de medicamentos hay otro proyecto de ley, algunos han ingresado ya, y esta misma ley tiene, por lo menos la que yo propongo, tiene otros instrumentos que son, no sé si complementarios, pero claramente, por ejemplo, como decía Benio, las experiencias de negociación conjunta de precios, de fondos fiduciarios para los que les interese, para comprar en conjunto, todo eso abarata. Acá estuvo el doctor Leverstein hace poco y explicó cómo con 5 medidas se puede bajar 50% lo que hoy pagamos, con 5 medidas. Bueno, esta era una de las dos. Por eso digo, contiene algunas cuestiones más, algunas habrán que ver después si salen o no salen. Por ejemplo, por ahí no hay, no sé, famosa correlación de esfuerzo, no sé qué, para decir que se cumpla un artículo que a mí me encanta mucho de la ley Oñatibia, ¿no? Que era, bueno, que se demuestren las estructuras de costo de los medicamentos. ¿Por qué no la podemos conocer?
¿Por qué no podemos conocer? Porque ahí podríamos descubrir si hay rentas extraordinarias y no hay rentas extraordinarias. Y si hay rentas extraordinarias como hay del 10.000, 20.000 y 30.000%, develar que estamos ante un robo manifiesto sobre las arcas del Estado, del financiador o de quien sea. Bueno, yo voy a defender la ley Oñatibia. Espero que los compañeros radicales me acompañen. Me contaba, ¿no?, hoy, que hablando con gente de las cámaras, y le decían, no, pero son de alto costo, no son de alto precio. Y Mónica le contesta, ¿y cuál es el costo? Ah, no lo podemos decir. Bueno, y algunas otras herramientas más que habrá que discutir. Me parece que que si agregamos 2 o 3 herramientas nos da más fuerza que solamente una agencia. Y va en línea a generar paquetes legislativos que vayan reconstruyendo gobierno. Bueno, qué temazo, porque había hablado del tema de la pelea de los gobiernos con los productores de remedios, de medicamentos, Laura Serra, y él menciona a la ley Oñatibia. La ley Oñatibia data del gobierno radical de don Arturo Illia, que fue entre el 63 y el 66, así que la ley Oñatibia debe ser del año 64, que establecía que los medicamentos tenían que mostrar su estructura de costos. Sí. Esto es, ¿vale 10 pesos? Bueno, mira, la droga vale 4 y gano 6, o la droga vale 4, el envase vale 2 y gano 4. Pero eso es del año 63-64. Y está Goyán ahora, pasaron 60 años peleando todavía por lo mismo. Bueno, y al pobre Illia, digamos, le fue muy mal con el... Totalmente, digamos, claro. El gobierno justamente precipitó por el fuerte lobby de los laboratorios. Exactamente. Ahora no sé si me voy a acordar del todo lo que dijo Goyán, porque hablaba de esta cuestión de que la evaluación precisa científica que pueda hacer un instituto como este o una agencia como esta le puede dar herramientas a la justicia para hacer seguimiento de este tipo de cuestiones. Y después lo que no sé... vale la pena los costos de ciertos medicamentos. Sí, y después lo que no ha pasado, me parece que ha mermado su producción, es porque está bien. Vos decís, che, con este precio me estás matando, pero el laboratorio dice, yo no te da ningún empresario la estructura de costos, nadie te lo da, ¿no? Pero entonces decís, bueno, no me des la estructura de costos, pero yo voy a fabricar. Y hay fenómenos de universidades, mucho la Universidad del Litoral, que fabricaban medicamentos, básicamente cuando se produjo el tema de los genéricos. Entonces parecía que las universidades iban a ser como grandes productoras para eso de medicamentos. Tenés que tener acceso a la tecnología y a las patentes. Esa es la cuestión. Lo que pasa es que para las patentes, para los más complejos. Pero para las otras, para las que vos genéricos ya tenés más o menos en la droga. Pero efectivamente, para la patente, claro. Y la patente cuesta millones, que es como la gran justificación de los laboratorios a veces. En un momento se habló de un laboratorio estatal. Sí, digamos. Claro, totalmente. Y después, bueno, fue la cuestión después de los genéricos venía ese tema. Aquí, sí. Y también se aplacó. Bueno, a ver, vamos con un testimonio más. Carolina Gailiard, que dice lo siguiente. Con Enio tuvimos la posibilidad de viajar a Estados Unidos hace poco en un viaje de AmCham para recorrer distintos centros de salud y hospitales y conocer nuevas tecnologías y lo que para nosotros es un derecho, el derecho a la salud para muchos es un negocio, ¿no? Entonces esa es la lógica contra la cual tenemos que combatir y me encantó lo que planteaba el licenciado Magunza respecto al tema de que la agencia es solo una parte si no hay plan de salud, difícilmente vayamos a resolver por más que la agencia funcione y funcione bien. Hay que trabajar la desmedicalización porque consumimos muchos más medicamentos de los que necesitamos y el médico que te prescribe poco medicamento pensamos que es mal médico. Todo eso es una construcción cultural que hay que deconstruir también, hay que trabajar en esas pautas culturales que están mal. Me daba risa lo que Enio contaba del pueblo de 3.000 habitantes. Yo soy de un pueblo de 3.000 habitantes que ahora son 5.000 y tenemos un hospital que, bueno, se fue transformando y es un centro de salud porque en realidad no tenemos
ningún equipo para cesárea, entonces bueno, los partos ya se hacen en la localidad vecina, donde sí hay un centro de mayor complejidad, pero bueno, los vecinos de mi pueblo siempre están soñando con el tomógrafo o con que haya métodos diagnósticos de mayor complejidad, y uno que más o menos sabe o entiende un poquito más del tema salud. Es difícil explicarle a la población, yo me pongo en el lugar del intendente, cómo haces para explicarle que en realidad hay distintos grados de complejidad en la atención, etcétera. Creo que tenemos que tomarnos en serio este tema que vos decís, Enio, que desde los años 60 se viene hablando del tema de la integración del sistema. Creo que en esta comisión tenemos que debatir estos temas y dejar de parches y de modificaciones de leyes y de legislar por patología, cosas que decimos pero que después todos terminamos cayendo en esa de legislar por patología, porque vienen los colectivos y uno se siente en falta si no lo hace, pero si lo hacemos estamos mal, pero si no lo hacemos estamos dejando de garantizar derechos. Entonces un montón de contradicciones que se nos presentan. Bueno, un temón, gran tema. Temón, y digo, me parece que era buen título el de Carolina Gagliar, como pasa en otros aspectos, ¿no? Lo que para nosotros en salud es un derecho, para otros es un negocio. Y bueno, y está, digo. Esta cuestión está así, bueno, está cruzada por todos los intereses. Digo, no es exactamente lo mismo, pero con el tema educativo, bueno, la educación es un derecho, pero para el titular de un colegio privado, universidad privada, es un negocio. ¿Cómo haces para compatibilizar? Digo, no es un consuelo, pero está claro que el tema salud está en una crisis en todos lados, ¿no? En todos lados. Bueno, es algo que hemos visto desde el 2020 para acá, que es que la Comisión de Salud ha sido... siempre fue una comisión importante, obviamente los temas de salud siempre están vigentes, pero ha sido de las más importantes aquí en la Cámara de Diputados, es un retrato de época casi de aquí del Congreso. Sí. De las más importantes, de las que más temas han tenido y de las que más proyectos de ley han sacado y han dado al recinto, porque venimos de cardiopatías congénitas, venimos de tener totalmente todo el tiempo leyes de salud que han llegado al recinto y que han sido... Y lo que dijo Goyán por ahí, dice, a mí no me gusta hablar de correlación de fuerzas, dijo, pero claro, ese es el tema, vos podés impulsar un montón de cuestiones que apunten a considerar la salud como un derecho. Ahora después tenés la otra etapa más compleja, cómo hace el Estado para garantizar eso, ¿no? Sí. Bueno, está en gimnasia precompetitiva ya nuestra compañera Amanda Alma, así que bueno, ahí estamos. Tenemos que terminar. Señor Marco Giorgetti, impecable lo suyo. Nos estamos reencontrando en cualquier momento. Laura Serra, idem. Dale, bueno, y que sea lo que Dios quiera. Nos estamos despidiendo antes del partido del domingo. Bueno, nada más, gracias, muy buenas tardes.